llegábamos temprano y lo primero que hacía ese grupito, y me incluyo, era hablar de cómo venían vestidas las personas de la iglesia. Ese sueño de niño de querer servir en lo que a mí me gustaba estaba siendo derrumbado por una persona que tal vez pensaba que yo solo servía para hacerlos reír. Yo me siento una basura por culpa de unas personas, pero quiero que tú me muestres que no era yo el problema y que sé que es Dios diciéndome, hey, quiero que vuelvas, ¿no? Yo me acuerdo que tú me estabas sirviendo. Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad. Bienvenidos a Crudo, este espacio donde encontrarás diferentes historias de personas que han sido maltratadas, criticadas, abusadas por la iglesia, por algún miembro de la iglesia, y pues vienen a contar sus experiencias. Hoy estamos con un nuevo invitado. Antes te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, compartas, y si tienes alguna historia que me la dejes en los comentarios. Bienvenido a Crudo. Gracias. Cuéntanos de qué trata tu historia. Pues les voy a contar los maltratos, abusos y robo de ideas que viví dentro de una iglesia. Suena interesante porque he leído diferentes comentarios en diferentes páginas de personas que siempre viven situaciones dentro de iglesias, y los abusos no siempre tienen que ver con el aspecto físico. A veces son robo de ideas, de canciones, ideas creativas. Y en tu caso, ¿qué tipo de ideas son? Fueron ideas creativas, ¿no? Bueno, te doy contexto. Yo empecé a servir en una iglesia a partir de que llegó la pandemia a este mundo, ¿no? Yo recibí el llamado para estar dentro de un equipo. Como sabemos, pues no se podía asistir a la iglesia para los servicios, y pues se tenían que hacer transmisiones, grabar, y de ahí se formó como que un equipo, ¿no? Para la creación del contenido semanal. Y fue a raíz de ahí que empezó todo, porque bueno, al principio todo estaba súper bien, sino llegó un punto en el que yo decía algo y no lo tomaban, o sea, lo tomaban como que X, o no le daban importancia. Y otra persona que estaba a cargo del grupo decía lo mismo y todos enseguida, hay que hacerlo, ¿no? O sea, como que no me tomaban mucho en cuenta, no sé por qué. Bueno, después me di cuenta que fue envidia. Yo creo que no me considero una mente tan creativa, pero pues sí tengo la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Antes de continuar con tu historia, cuéntame, ¿cómo es que llegas a formar parte de este equipo? Yo recibo el llamado en ese entonces creo que era el líder pues de todo, de la alabanza, multimedios, todo, ¿no? Recibo la invitación para grabar los servicios dominicales, y pues yo acepto porque siempre había querido, o sea, mi deseo siempre era servir en la iglesia con lo que yo sabía hacer, ¿no? Que es todo ese tema audiovisual, y acepté. Estuve mucho tiempo antes queriendo como que recibir ese llamado, y cuando lo recibí, o sea, yo sentí que al fin era parte de una iglesia, ¿no? Porque siempre mi deseo siempre fue servir, o sea, yo se lo comentaba a mi familia, y mi deseo siempre ha sido servir, y pues así es como llegué a pertenecer a este equipo creativo que hubo en ese tiempo, ¿no? Aparte, te invitaron a ser parte porque tienes habilidades. ¿En qué áreas? ¿Cuál es tu fortaleza o qué ibas a aportar a este equipo? Pues del lado audiovisual, fotografía, video, incluso llegué a participar en distintos programas que se grabaron por mi desenvolvimiento frente a una cámara, ¿no?
Fue ahí que empecé a como que a tener más oportunidades de seguir apareciendo. Y fue ahí donde creo que empezaron los problemas porque, te digo, llegó el robo de ideas, eh, tanto dentro como fuera en un tema laboral ya específico. eh, Se robaban pues fotografías mías, eh, presets que yo hacía, se los robaban para ya un beneficio propio, y creo que fue a raíz de ese momento, ¿no? Empiezas a colaborar. ¿Cuánto tiempo estuviste colaborando antes de que comenzaras a notar o que empezaran a surgir los problemas? Estuve 2 años colaborando. Todavía recuerdo que ya se había calmado un poco lo de la pandemia y ya empezaban los servicios presenciales, y fue que me fui acercando más al ministerio, ¿no? Ya pues había ocasiones en las que pues aparte de todo me gusta mucho cantar, y en los devocionales me tocaba la participación con las alabanzas, y yo siento que fue a raíz de que iniciaron los servicios presenciales cuando me di cuenta como de la magnitud de las cosas que estaban pasando, ¿no? Porque llegábamos temprano y lo primero que hacía ese grupito, y me incluyo, era hablar de cómo venían vestidas las personas de la iglesia, su comportamiento, la manera tal vez de caminar, de hablar. Empezaban a juzgar todo como si nosotros, o empezábamos a juzgar todo como si nosotros fuéramos perfectos, ¿no? Pero en ese tiempo yo siento que yo tenía mi vida espiritual estaba creciendo mucho, y me empecé a dar cuenta que esas cosas estaban mal, ¿no? O sea, me empecé a alejar un poco de ello. Eh, a veces yo decía unos comentarios como que para ellos fuera del lugar, porque pues yo ya no estaba haciendo lo mismo que ellos hacían. Y siempre que había ese tipo de detalles, me sentaban para hablar conmigo y me preguntaban que por qué había cambiado, ¿no? Cuando dices que llegaban temprano y llegaban a criticar, ¿cómo eran los comentarios? ¿Cómo eran las burlas? ¿Qué era específicamente lo que decían? Bueno, muchos comentarios que te puedo decir que la mayoría que criticaban, pues, era el por qué usaban la misma ropa siempre, el por qué se peinaban de una manera, o incluso me acuerdo de una vez de una persona que es mi amiga y que le empezaron a decir que porque ella subía videos, o sea, ella empezó a crear contenido pues de su vida, y cada que llegábamos a grabar o a acomodar las cosas, iniciaban con, ay, ¿ya viste lo que subió? O sea, ¿para qué lo hace, no? O sea, O sea, criticaban a otras personas que subían contenido. exacto. ¿Y qué le criticaban? Pues la forma de tal vez maquillarse, la forma de hablar, porque incluso le copiaban la manera de hablar, y entre servicios así, empezaban a hablar como ella, como en forma de burla. Y yo ya no empezaba a hacer lo mismo que ellos, y como te digo, me sentaban y me hacían pedirles perdón por no ser como ellos, o sea. ¿Qué comentarios hacías tú que les indicaba a ellos que tú no, que a ti no te gustaba? ¿Qué les decías? Pues yo intentaba cambiar de tema, o simplemente me apartaba del grupo, ya no me sentía parte del grupo, me empezó a incomodar, eh, y ellos pensaban que yo estaba raro, que yo era el que estaba haciendo las cosas mal. Y hubo un tiempo ya de los últimos cuando ya simplemente yo iba nada más a hacer lo que me tocaba, ya ni siquiera les dirigía la palabra,
y yo me iba, ya no, porque terminando cada servicio se quedaban a comer, a seguir hablando de lo que pasó en el día, de lo que vieron en el día. Y yo ya no me quedaba. Pero ahí es donde dices que te llamaban, te apartaban. ¿Qué sucedía cuando te llamaban? ¿Cómo era? Primero me preguntaban que por qué había cambiado, ¿no? Me hacían preguntas, me cuestionaban del por qué ya no me reía con ellos o por qué ya no los hacía reír, ¿no? O sea, eso me marcó mucho porque recuerdo una vez que esta persona me dijo, es que ya no nos haces reír. Sí, y ahí fue donde dije, o sea, nada más quieren que venga para que los haga reír o cómo está el asunto. Y me hicieron pedir perdón a cada uno del equipo por mi comportamiento, cuando yo no sentía el por qué pedir perdón, ¿no? Claro, ¿tú no sentiste que los hubieras ofendido o algo por el Claro, estilo? no, en ningún momento creo yo les falté al respeto ni nada. ¿Y qué fue lo que te dijeron exactamente? Oye, pídeles perdón, ¿cómo fue? Bueno, estábamos ya, como te digo, hablaron conmigo, no hablaron en privado, hablaron en frente de todos. Y me dijo esta persona, pues tu comportamiento ha cambiado y creo que nos merecemos una disculpa a cada uno de nosotros, porque ya no convives con nosotros, ya casi no hablas con nosotros, terminan los servicios y te vas. Y yo me quedé, ¿Qué sentiste en ese momento? me dio mucha impotencia. Me acuerdo que llegué con mi mamá y le conté. Mi mamá sabe todo lo que pasó y créeme que me da la razón, no porque sea su hijo, sino por las cosas que se han vivido, ¿no? Digo, muchas personas que conocen la historia te dan la razón también. Sí. Si no es la mayoría, creo que un número Considerable. considerable, ¿no? ¿Y qué sentías? ¿Impotencia? Sentía impotencia porque yo sentía que ese sueño de niño de querer servir en lo que a mí me gustaba estaba siendo derrumbado por una persona que tal vez pensaba que yo solo servía para hacerlos reír. Que cabe considerar que en ese tiempo tú, digo, eras todavía quizá un adolescente ya en desarrollo o entrando apenas a la juventud, Sí, ¿no? tenía entre 17 y 18 años. Sí, o sea, estabas muy, muy, muy joven. Y creo que esa es una etapa en la que, pues, mentalmente todavía estás vulnerable, ¿no? O sea, todavía si te dicen algo, tú te lo crees, ¿no? O sea, y entonces yo me sentí culpable. Me acuerdo que yo sentía, o sea, yo me decía, entonces yo estoy haciendo las cosas mal, o sea, no estoy haciendo pues lo que le agrada a Dios, porque si esas personas dicen eso, pues yo creo que también Dios siente eso, ¿no? Y te digo, o sea, incluso entre el mismo grupo hubo una separación, porque que esa persona con cada uno del grupo iba y les hablaba en privado. Me dices que esta persona hablaba de manera individual o personal con cada uno a solas. Así es. ¿Con qué razón o con qué objetivo? En específico conmigo, me decía que las personas hablaban de mí, de que tal vez ellos no se sentían a gusto con mi trabajo dentro de la iglesia. Y de una forma yo siento que como que trataba de que yo no, de que yo estuviera como que con ideas de esa persona, ¿no? O de esas personas. Sentías como que te sembraban ideas Exacto. negativas. Y cada que tenía oportunidad de que yo estuviera con él, siempre me decía, no, pues esta persona habló de ti, que no te quiere en la iglesia, pero yo te defendí. Y como que él se hacía el que él me cuidaba o no sé, ¿no? Y justamente me acuerdo de una ocasión en la que él nos habló de una persona con la que estábamos sirviendo. Hubo un tiempo donde a todos nos habló de esta persona con la que grabábamos,
con la que comíamos, dormíamos literal, porque había veces que nos teníamos que quedar grabando. Y hubo una separación entre nosotros y esa persona, y no sé por qué razón lo hizo, pero esa persona se dio cuenta y como que hubo una explosión ahí donde dijo, oye, ¿por qué me están tratando así, no? Y él no dijo nada, él Discutieron. hubo una discusión, se escudó de que tal vez era el cansancio o que no, que lo estaba tomando a mal, pues que no, que ni siquiera había pasado eso, pero sí, esta persona que te digo nos hablaba de la persona a la que le hacíamos el feo, por así decirlo, Tu líder te Sí. hablaba mal. mal de esa persona. Y yo siento que hicieron lo mismo conmigo porque así me pasó, pero yo no me dejé y fue que respondí de una manera tranquila, o sea, yo creo igual que fue a raíz también ahí donde me di cuenta que pues solo me utilizaban para sus bienes. Y ahí también me di cuenta que ellos se colgaban todo el crédito de las cosas, a pesar de que muchas veces, o la mayoría de las veces, era pues yo quien ayudaba de más en tanta edición. Yo tenía que aparecer a cuadro, tenía que editar y tenía que subir los videos a veces. Entonces, Y ellas, esta persona, el líder, ¿qué hacía? también editaba, eh, él editaba igual que yo, pero pues él se llevaba todos los créditos del trabajo, ¿no? Siempre a quien mencionaban era él. Y pues creo que yo no buscaba que me mencionaran a mí, yo lo estaba haciendo por servir a Dios, ¿no? Y me acuerdo muy bien ya cuando me dijeron adiós, ¿no? Se me hizo muy irónico porque hasta el pastor tuvo que ver en esto. Me dijiste que tuviste también una discusión con él. ¿Cómo se dio y por qué se dio esta discusión? Esta discusión fue a raíz de que, bueno, ya estaban los servicios presenciales. Y, ¿Había tensión? ¿Ya había tensión? ¿Ya había roces? ¿O cómo es que se da? no había roces, o yo no lo sentía así, pero fue porque yo quería descansar. En toda la pandemia no descansé Trabajando con ellos. trabajando con ellos. Pregunta, ¿tú recibías alguna remuneración por este trabajo? Muy rara vez recibía algo Era totalmente voluntario. voluntario, pero, o sea, no, pues no te digo que una gran cantidad, ¿no? O sea, pues al final yo sabía que lo hacía por servicio, ¿no? Entonces, pues yo no esperaba nada a cambio. Te digo, fue a raíz de que yo quería descansar. Yo me acuerdo que fue un servicio del 24, 25 y 26, me parece que era. Iba a haber un servicio especial y ¿Estamos hablando de diciembre o de sí, qué? diciembre. Ok. Yo falté, pero a mí se me hizo fácil faltar, o sea, yo avisé, pero porque estas personas estaban de vacaciones. Entonces, si ellos, que como yo, trabajamos toda la pandemia, creo que también merecíamos un trato igual. Yo falté al servicio dominical porque en ese tiempo se hacía transmisiones y llegué al 30, bueno, fueron los servicios y todo, no asistí. Ya había alguien que hacía la transmisión aparte de mí. Y cuando yo llegué al servicio del 31 de diciembre, llegué a conectarme, nadie me habló, absolutamente nadie. Tu líder ya estaban ellos, ya habían regresado de sus vacaciones. Sí. Nadie me habló, yo conecté, me desconectó lo que yo había conectado y me dijo, quiero hablar contigo. Ok, a ver, vamos a recapitular un poquito y vamos a hacerlo más detallado. Tú llegaste, normalmente, como comúnmente llegabas a instalarte. Así es, llegué a instalarme, cámaras, todo. Y
pues yo sentía una tensión contra mí, o sea, nadie me hablaba, nadie, absolutamente nadie. O sea, ni tu líder ni los demás compañeros Nadie, del equipo. Nadie. ¿Y qué pasa? Llega, te desconecta. Para esto, como yo tenía 2 cámaras, yo siempre transmitía con mis cámaras, más la que había. Esas cámaras eran tuyas. Sí. Y cuando vi que estaban conectando celulares para transmitir con celulares. Y se me hizo raro porque dije, como yo no tenía el programa, yo dije, a lo mejor va a haber una participación especial, que quieren muchas cámaras o algo así. Entonces, cuando yo estaba conectando, me desconecta la computadora y me dice, voy a transmitir con los celulares, guarda tu equipo. Y dije, ok, está bien. Y en eso me dice, oye, quiero hablar contigo. Nos vamos en privado, habla conmigo y me dice, es que no le estás echando ganas, faltaste, siento que no le estás tomando importancia al servicio de Dios, cuando solamente había faltado porque necesitaba un respiro. O sea, así como ellos que se fueron de vacaciones, pues yo creo que también me lo merecían, ¿no? Bueno, aparte si has estado trabajando, no solamente te lo mereces, sino lo necesitas. Exactamente. Y me dice, hoy no vas a transmitir, si quieres ya te puedes ir, porque para esto hacían reservas. Reservas en la iglesia por lo de que no podía haber tanta gente y así. Entonces ya no había reservas, yo ya no había asientos para mí. Y me dijeron, y bueno, me dijo esta persona, si te quieres ir adelante, pero hoy tú no vas a hacer nada. Así. Así. Yo me puse a llorar, te lo juro. Ahí mismo. Me puse a llorar de la impotencia. Oye, ¿qué sentiste? Mucha impotencia, te lo juro que sentía que de embalde estaba haciendo las cosas. Porque solamente por una vez que falté, se hayan puesto o se haya puesto así esta persona, me hizo sentir que mi trabajo no estaba valiendo la pena, que estaba haciendo las cosas mal. Y al final sí me quedé. Me recuerdo que pues mi mamá tenía un lugar. ¿Le comentaste en ese momento a tu No le mamá? comenté en ese momento. Se dio cuenta que estaba muy serio. Y me dio mucho coraje que al final cuando estaban tomándose fotos me llamara para la foto y hasta me abrazó de forma, yo siento que hipócrita, porque después de lo que me había dicho al principio, ahora hasta casi llorar conmigo. O sea, solo porque ya había gente que estaba viendo las cosas, ¿no? Porque en privado me dijo algo y cuando había mucha gente me decía otra cosa. Entonces me hacía dudar, o sea, hasta de mí, pues, de qué es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Era algo... Te confundía. Me confundía mucho. Porque en privado prácticamente te regañaba, te decía, oye, y delante de la gente, como que se preocupaba. Era alguien Claro, que te quería delante de mucho. la gente, de las personas que venían a los servicios, me trataba igual con el equipo que se había formado. Ese día que hiciste después, ¿hubo después algún otro... O sea, ¿cuál fue el momento en que de plano decidiste dejar de colaborar ahí? Bueno, hubo un pequeño receso, una semana, para regresar en enero. Me acuerdo muy bien de ese último día que me tocó servir, porque me dijo, llegué a acomodar y todo súper bien, solo que este líder me dijo, terminando el servicio, el pastor quiere hablar contigo. Ahí es donde dices que se involucró el pastor. Exacto. Ok. ¿Qué sucedió? Estaba todo bien, tranquilo, en el servicio, terminó, todo bien. Ya llega a hablar el pastor conmigo y me dice, es que esta persona me ha dicho que has cambiado, que tu comportamiento cada vez es más serio, no convives con el equipo y tienes aptitudes que no nos gustan, ¿no? Eso te dijo el pastor. Sí. Y me dijo, de momento ya no vas a servir, vas a descansar. Y
bueno, tantito antes, recapitulando, tuvimos como un campamento nada más el equipo, como para conectar, o sea, para otra vez como que empezar bien como que Como el año. convivir y volver Convivir, a... exacto. Ujú. Y yo me acuerdo muy bien que dije dije una frase y dije, oigan, yo propongo que mínimo nos tornemos un domingo sí y un domingo no, porque muchas veces no, no escucho bien las prédicas y la verdad a mí sí me gustaría escuchar bien las prédicas, quiero descansar mínimo un domingo porque nunca tengo descanso, o sea, yo nunca tenía descanso. Y me acuerdo que la hija del pastor me dijo, pero ¿para qué quieres estar sentado como los demás si tú estás sirviendo? O sea, ¿quieres ser uno más que está ahí? Y yo dije, "Oye, Pero tú le acabas de aclarar que era porque querías escuchar la prédica, exactamente, no porque ibas a ser alguien pasivo, claro". sinceramente. Entonces yo me puse a pensar y dije, no inventes. ¿Cómo, cómo puede ser posible que no entiendan lo que acabo de decir? Si ellos mismos dicen que tenemos que tener pues un espacio con Dios, ¿no? O sea, yo lo que quería era eso, porque muchas veces ni siquiera podía estar escuchando la prédica porque o tenía que editar los videos para subirlos a historias, no sé, hacer diseños y todo. Y que me dijera eso como si... Yo sé que no es una obligación, pero prácticamente me hizo como si fuera una obligación el que yo tenía que estar a fuerza ahí, ¿no? Y bueno, ya pasó el domingo, me bajaron, La hija del pastor te dijo que no te dio permiso, prácticamente. claro. Sí hizo un comentario, o sea, el comentario que te digo que ¿para qué quieres ser uno del montón si ya eres un privilegiado, por así decirlo, ¿no? Porque estaba sirviendo. Porque estabas sirviendo. Pero de a ti, tú sentías que no te servía de nada porque ya estabas, ya de alguna forma empezaba algo en ti, o si lo seguías haciendo de manera... Yo, créeme que servir siempre lo hice con todo mi corazón, o sea, sin esperar nada a cambio. Pero independientemente de servir, también quería sentir pues la presencia de Dios, quería estar conectado sin interrupciones, ¿no? Porque quieras o no, el estar de un lado para otro, pues hace que no te concentres y que pues no estés ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Claro. ¿En qué momento interviene el pastor? Porque me mencionabas que hubo un momento donde se involucró el pastor. Sí, fue cuando me bajaron. ¿Qué sucedió? El pastor habló conmigo y me dijo, esa persona, ese líder me dijo que has cambiado mucho, que ya no te juntas con ellos, que estás separado. Y por ese motivo, de momento vas a dejar de servir, esperando a que puedas regresar, que lo analices y que cualquier detalle que tú hayas tenido personal, pues lo cheques. Y yo, pues no le dije nada, solo le di las gracias, me fui y ya no regresé a la iglesia. Esa fue la última vez que asististe. ¿En algún momento el pastor te preguntó cómo te sentías? No, ¿O te dijo, oye, me comentaron esto, háblame tú desde tu perspectiva? nunca, nunca. ¿Fue lo que tu líder en ese momento le comentó, lo tomó como verdad absoluta? Claro, sí, nunca tuve una plática a solas él y yo Con el pastor. con el pastor. Justamente me recuerdo que también me dijo mi mamá, oye, y no hablaste solo con él. Pero créanme que no servía de nada el hablar solo con el pastor porque de cierta forma el líder estaba muy involucrado con esa persona. Y pues prácticamente todo lo que decía el líder era una verdad absoluta
para no solo el pastor, sino para los pastores, ¿no? Ese día fue el último día que fuiste a la iglesia. ¿Qué pasó después? ¿Dejaste de ir? ¿Te alejaste? Me ausenté 2 meses de la iglesia, me sentía enojado, triste. Recuerdo que muchas personas me hablaban para que yo regresara a la iglesia y no les contestaba, me enojé con todos, con Dios, con la iglesia. Así estuve 2 meses hasta que un amigo me invitó a su iglesia. Para eso él no sabía nada, créeme. Justamente un sábado antes en la noche, antes de ir a esta iglesia, por primera vez después de 2 meses yo hablé con Dios y le dije: muéstrame que yo no tuve la culpa y me quiero sentir amado porque yo me siento mal ahorita. O sea, yo me siento una basura por culpa de unas personas, pero quiero que tú me muestres que no era yo el problema. Llegué a la iglesia, recuerdo que estaban las alabanzas. Para esto justamente empezaron a tocar mi alabanza favorita, que es Amor sin condición. Y me acuerdo mucho que cuando empezó a sonar esa alabanza, yo sentí cómo mi cuerpo se movía, ¿no? Así de que me sentía muy, muy, muy bien. Yo estaba hablando con Dios y en eso se me acerca el pastor que no me conocía. Y yo sé que fue Dios porque me dijo estas palabras, las recuerdo perfectamente. Me dijo: yo sé que en otro lado te lastimaron, pero quiero que sepas que yo te amo y que yo vi en ti el deseo de servirme. No estás solo. Y cuando escuché esas palabras de un pastor que no me conocía, que ni la iglesia me conocía, Y no sabía y no nada. sabía todo lo que había pasado, me puse a llorar porque dije: no inventes, no era yo el problema. Ellos me hicieron creer que yo era el problema, pero el problema, pues, son ellos, ¿no? O eran ellos. En algún momento me comentaste al principio que también hubo un tema de robo creativo. Tú habías hecho de manera profesional, cabe mencionar que tú tienes bastante contenido. Hoy tienes ciertas páginas en ciertas plataformas que tienen bastante comunidad. Has hecho muy buenas colaboraciones. A nivel profesional tienes buen nivel. En algún momento ellos aprovecharon también de esto para beneficiarse de manera profesional que no tuviera nada que ver con la iglesia. Sí, mira, te comento, yo creé presets para las fotos que yo subía en la iglesia y pues puse los presets en la computadora de la iglesia. Y cuando me di cuenta, estaban ocupando esos presets para trabajos de manera personal como para ellos, ¿no? O sea, estaban siendo remunerados en sesiones, videos y pues ocupando mis presets. Y me acuerdo muy bien una vez que esta persona me invitó a hacer unas fotos y para esto con mi cámara grabamos y con su cámara tomamos fotos. Terminó la sesión y yo le digo: oye, pásame las fotos para que yo las suba también. Y recuerdo que me dijo: no, te las paso hasta que las suba yo, porque las quiero subir yo primero. Y dije: no inventes, o sea, él sí se llevó mi material de video para subir todo. En la noche subió los videos que yo grabé y fotos que yo había tomado. Se robó mis fotos para promocionarlas como Suyas. Y en algún momento te dijo algo: oye, ya están las fotos, toma, te envío. Nunca me envió las fotos. Se las quedó. Se las quedó. Incluso las que te habías tomado. Exacto. Y no estaban esos videos en tu memoria. No, para esto yo le di la memoria. Y cuando me regresó la memoria estaba formateada. Ni siquiera me dejó editar el video, pues. O sea, copió las fotos y la formateó. Sí. Wow. ¿Por qué crees que hacía esto? Pues yo siento que de una manera se sentía inferior porque yo siempre recalqué que no era el equipo, era la persona quien hacía un buen trabajo y siempre se vio
pues así, ¿no? En la iglesia. Recuerdo que personas iban a mi casa a hablar con mi mamá y me decían, pues las cosas ya no son igual desde que te fuiste, se ve el cambio desde que te fuiste, ya no están haciendo las cosas profesionalmente como se hacían antes. Y créeme que eso me reconfortó porque me di cuenta que la misma iglesia se daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Me recuerdo mucho eso porque se me acercaron otros pastores de otras iglesias y me daban una palabra de aliento. Incluso uno me llegó a decir, yo sé por lo que estás pasando porque ya me pasó justamente con esa misma persona. Y creo que ahí te das cuenta de las cosas, ¿no? De cómo se está manejando esa iglesia, de cómo se vive en esa iglesia. Porque incluso llegué a escuchar comentarios de personas de la iglesia que me decían, cuando se sube esta persona a, a tocar las alabanzas, ya no se siente nada. Hay una tensión. ¿Volviste o regresaste a esa iglesia o ya no? No he regresado a esa iglesia. No he regresado. Me han invitado a dar cursos. Y no he querido regresar. Tal vez no he sanado en esa parte. ¿Sientes todavía algo en tu corazón? ¿Crees que todavía hay un proceso todavía por el cual tengas que pasar para sanar al 100%? Fíjate que con esas personas o de esas personas, pues no, ya no siento nada. Incluso me las he encontrado muchas veces. Pero mi deseo en volver a esa iglesia ya no está. Porque pues siguen las mismas personas delante, ¿no? Y me hace pensar que va a ser lo mismo. Y pues ahorita estoy congregándome en una iglesia nueva. Y pues me siento bien. No dejaste, es decir, dejaste de asistir, pero regresaste. Regresé a la iglesia 2 años después. 2 años después. Oye, durante esos 2 años, ¿qué pasó en tu vida? Pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Pues yo me fui a descubrir la vida, ¿no? Empecé a experimentar cosas. Incluso con mi cuerpo, con las personas que me rodean. Todo cambió rotundamente. Cuando me hablas de empezaste a experimentar, digo si lo quieres decir, si no, no hay problema. ¿Qué es? O sea, ¿qué es experimentar? ¿Qué es vivir la vida? ¿O qué fue en ese momento para ti vivir la vida? Pues empecé a consumir cosas, a tomar cosas. Pero no me sentía lleno, no. ¿Por qué lo hacías? ¿Sentías un vacío? ¿Era la misma frustración que traías? El mismo... Es que no, ni siquiera sentía un vacío porque siempre en cada lugar yo sentía y yo sabía que pues no estaba bien hacerlo, ¿no? O sea, pero simplemente por no saber nada ya de la iglesia, créeme. Pero aún así, pues yo sabía que ahí estaba Dios diciéndome, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y me acuerdo justamente que una vez yo estaba amanecido ya y paso por la iglesia a la que ahora voy y veo que la gente está entrando. Y me entró como un recuerdo y una sensación de querer entrar a la iglesia. Ese domingo no entré hasta el próximo. Y ahí fue donde me quedé y hasta el momento ahí sigo como que congregándome. ¿Qué te hizo regresar? Pues para empezar yo creo que las oraciones de mi mamá, ¿no? Porque mi mamá ahí siempre estaba, todos los días. No hagas nada malo. Yo sé que ella ya sabía lo que yo estaba haciendo con mi vida. Y justamente cuando yo entré a esa iglesia, hablaron sobre las personas lastimadas. Y créeme que, o sea, cada que yo, por ejemplo, fui a la iglesia anterior donde Dios habló mi vida y regresé a esta iglesia a la que ahora voy,
y hablaron sobre las personas lastimadas y dije, pues es Dios, ¿no? El que quiere que aquí me quede. Entonces pues ahí estoy congregándome en esa iglesia que se las recomiendo. Si tuvieras la oportunidad de hablar con esta persona, ¿qué le dirías? Primero le daría las gracias porque me hizo entender que yo no estaba haciendo las cosas mal. Y lo que le diría es que trate de ser el mismo sin necesidad de hacer menos a las personas, porque lo que hace menos a las personas es quererse engrandecer por cosas que no son. Hay muchas personas heridas, muchísimas personas heridas. Y por esa persona también. Y por esa persona. Hay muchísimas personas que han sido lastimadas por pastores, por miembros, por líderes de una iglesia. A esas personas que han sido lastimadas, ¿qué les dirías? Que hablen con Dios primero, porque Él les va a dar una respuesta. Créeme que no solo estas dos cosas que me han pasado muchísimas cosas más. Y que sé que es Dios diciéndome, hey, quiero que vuelvas, ¿no? Yo me acuerdo que tú me estabas sirviendo. Una persona no me representa, ¿no? Que busquen más la presencia de Dios que una presencia carnal, ¿no? Muchas veces los comentarios de un líder no vienen específicamente de Dios. Que se centren y que lo busquen a Él nada más, no se dejen influenciar por otros comentarios externos. Primero busquen la respuesta de Dios para que sepan qué pasa, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir? Pues nada, muchas gracias por este espacio. Créeme que hay muchas personas como yo queriendo hablar, porque es muy importante hablar, decir las cosas, no quedarse callado, porque créeme que así como yo hay muchas otras iglesias que están pasando por esto, pero se están quedando callados por pensar que un líder, un pastor es usado por Dios, cuando muchas veces no es así. O sea, muchas veces toman decisiones de manera carnal sin consultar las cosas a Dios. Y que no se queden callados, que lo hablen con alguien, si pueden con su familia. Créeme que cuando yo hablé con mi familia me contó cosas también. Y estoy seguro que no soy el único que ha pasado por esto, pero sí decirles que para todo hay solución, que si una iglesia te trató mal no significa que así van a ser todas las iglesias, ¿no? Dijeron mi hermano, no hay iglesia perfecta, pero sí que se centren en un solo objetivo, que es buscar a Dios. Te agradezco porque hayas venido a contarnos y hayas tenido la confianza de abrir tu corazón para ayudar a muchas personas. Gracias. No, gracias a ti. Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad.